explicación. ¿Alguien más? Sí, allí. Hola, yo quería decirle al señor Demente, con todo respeto. Jaime. Sí. Yo me atrevería a dar una definición de por qué nos reímos con los juegos de palabra. Yo pienso que es la originalidad lo que nos hace despertar la sorpresa y la risa espontánea. Bueno, nada más. Muchas gracias por todo. ¿Alguna pregunta? Sí, ahí. Siguiendo con la misma reflexión, me gustaría saber, ya que ustedes cultivaron profundamente este tipo de humor, ¿cuál es tu opinión acerca de por qué la gente se ríe, por qué goza con ese tipo de juegos? Digamos, el chiste, hay diversas clases de chistes, naturalmente. No nos reímos siempre de un mismo mecanismo, ¿no? Por eso está ese epílogo que está separado de todo el resto del libro, pero los primeros 40 capítulos aluden de alguna manera a diferentes artificios del idioma, como por ejemplo la metátesis, el retruécano, la viceversa, ¿no? Que es un ejercicio inteligente del idioma. La metátesis, por ejemplo, es tomar dos palabras y cambiarles una letra a cada una de ellas. ¿Me buscas en el capítulo 2? Creo que es el capítulo 2. La sorpresa que produce escuchar en primer lugar dos palabras y después con un leve trueque de letras obtener otra cosa que puede ser chocante, graciosa, sexual, ahí radican muchas cosas, como por ejemplo decir un mulo cojo, con una pequeña trueque de letras se convierte en un culo mojo, ¿no? Eso despierta una risa, pero por la palabra culo, ¿no? Se puede hacer lo mismo sin apelar a la escatología o a la... ¿No es cierto? Nosotros, por ejemplo, navegando en el bergantín de las Majas, Daniel se acerca a la borda y dice rayos y centellas. Entonces todos corren. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Dice, no, me acabo de confundir. En el agua, rayas y centollas, ¿no? Entonces ahí hay simplemente un recurso con con muy poco gasto. Se cambian dos letras y se obtiene una cosa inesperada, una salida inesperada. Esa tensión que produce, seguida de una inmediata resolución o clímax de lo que acaba de suceder, produce en el alma, en el espíritu del individuo, una sensación como de bienestar o de alivio, ¿no? De entender lo que acaba de suceder, ¿no? En cada uno de los artificios hay un juego inteligente que hay que descifrar, y cuando la mente lo descifra y lo entiende, disfruta. Eso es una de las primeras cosas que aprenden los chicos cuando le piden a los padres, explícame por qué se rieron, cuál es el chiste. Entonces el padre, la madre, les explica, y cuando los chicos lo entienden en el mecanismo, comienzan a disfrutar del humor, que no es otra cosa que una manifestación de la cultura. Sí. Gracias. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo empecé a leer el libro, lo estoy disfrutando mucho, y bueno, lo que te quería preguntar es que noté que para ilustrar cada una de las figuras que mencionas, se ilustran con obras de
los 40 años de Lelutier, o sea que hay una tarea de revisión, no es que tenés todo en la cabeza, todas las obras y las podés encontrar fácilmente cada caso. Y la otra pregunta que te quería hacer es, en la introducción figuraba que a tus manos llegó un libro de un catalán donde usaste un poco como base, ¿no?, de estas figuras. Si hay alguna figura que no hayas encontrado algún ejemplo dentro de la obra de Lelutier. Sí, la obra del catalán al que él hace referencia es un libro maravilloso que recomiendo su lectura a todo el mundo que le interese este asunto, que se llama Verbalia, de un catalán que se llama Màrius Serra. Realmente ese libro fue el disparador para que yo escribiera este. Lo que a mí me sucedió con Verbalia fue, yo venía hacía mucho tiempo disfrutando y analizando, obviamente, los juegos de palabras, con mi mente científica. A mí me gustaba mucho ir analizando por qué se reía la gente con cada uno de los chistes, qué es lo que estaba pasando, por qué sucedía eso, ¿no? Marcos los creaba y yo los analizaba. Siempre se necesita alguien que crea y otro que, como decía alguien aquí, y otro que clasifique, como Linneo, ¿no? Entonces, Verbalia a mí me sirvió mucho como para aprender los nombres de todos los artificios. Muchos ya los conocía, otros los fui conociendo a lo largo de la lectura. Y lo que sí me sucedió fue que a medida que iba avanzando en la lectura de este libro, y de pronto Màrius analizaba el retruécano, ¿no? El retruécano es también algo parecido a la metátesis, algo así como: no es lo mismo tal cosa que tal otra. No es lo mismo una profesora de inglés que las ingles de la profesora, ¿no es cierto? También una leve transposición de palabras que da origen, ¿no? No es lo mismo tener un castillo en La Mancha que tener una familia en La Mancha que una mancha en la familia, etc. Entonces, cada vez que yo encontraba en el libro de Màrius, encontraba un ejemplo de estos, yo enseguidita decía: nosotros tenemos algo así. Iba corriendo a buscarlo y lo encontraba. Me pasó con todo lo que él iba viendo, ¿no? De pronto él hablaba del oxímoron, una palabra tan rara que alude a la contradicción de los sentimientos humanos, ¿no? Como por ejemplo decir un silencio elocuente, una oscuridad brillante, una cosa así. Y Lelutier tiene una cantidad de oxímoron, ¿no?, pero espectacular a lo largo de toda su obra. Entonces, mi entretenimiento era ese. Cada vez que descubría cómo funcionaba exactamente un artilugio, lo iba y lo buscaba en la obra de Lelutier y lo encontraba. Lo encontraba con dificultad, porque yo sabía que había muchos. Entonces, ahí respondo a tu segunda pregunta. Digo, ¿cómo encontrarlos a todos? Porque después de 40 años nosotros hemos escrito mucha obra. Y entonces me valí de internet y los puse a laburar a los pobres fans. ¿No? Entonces,